Bueno, volvemos al tema de las últimas revelaciones sobre las boletas de SQM y la presunta involucración de personas cercanas a políticos en estos pagos. Vamos a conversar al respecto con el ex ministro de Estado, Sergio Vittar. Señor Vittar, muy buenas noches. Mónica, Daniel, muy buenas noches. Los últimos datos que han aparecido de esta demanda del Servicio de Impuestos Internos incluyen a varias personas del oficialismo, también a varias personas que incluso tienen cargos importantes en la moneda, como el abogado Juan Marco Moreno, hombre importante en la agenda legislativa y además presidente del Tribunal Supremo del PPD. Como militante además del PPD le pregunto, ¿qué se debe hacer en casos como este? Máxima transparencia. Todo tiene que investigarse y todo tiene que aclararse y no hay que juzgar a la gente antes de que los organismos públicos pertinentes hagan sus investigaciones. ¿En qué momento se deben tomar medidas en contra de estas personas si es que se comprueba su responsabilidad? Y se lo pregunto porque hay varias opciones. Esperar a que haya una sentencia es la última, pero esperar a que haya una imputación, esperar a que una formalización, ¿en qué momento ya es suficiente como para tomar medidas que también tienen que ver con los problemas políticos que esto crea? Mónica pregunta por el partido, por la democracia. Pregunto por el partido. Pregunto cómo lo debería hacer. ¿Cómo lo debería hacer el partido? Bueno, pero además, ¿cómo lo debería hacer el gobierno? A ver, respecto de los partidos, tienen una responsabilidad en todo lo que está ocurriendo. Tiene que en el documento que se entregó a la Comisión Engel también hay un reconocimiento de las responsabilidades, porque si uno no hace reconocimiento, los partidos no lo hacen, tampoco tienen credibilidad básica para actuar. Ahora, los procedimientos son distintos por partido. Lo que yo conozco o me correspondía mientras era presidente de mi partido es la siguiente modalidad. Si una persona es formalizada, es suspendida de la militancia, y si es sancionada, el Tribunal Supremo tiene que decidir su eventual expulsión. Señor Vittar, hay un caso y se lo pregunto por lo tanto nuevamente, el de Juan Marco Moreno, que es especialmente sensible por ser, según entendemos, presidente del Tribunal Supremo del PPD. ¿Qué pasa en ese caso cuando la persona que se ve involucrada con una boleta, hay que investigar, por cierto, si el servicio efectivamente se prestó, es a su vez quien debería tomar en consideración el caso como presidente del Tribunal Supremo del partido? Yo creo que lo que no tenemos que caer es una situación de castigar o sancionar o juzgar antes que haya ningún procedimiento en que se respeten los derechos de las personas para que den a conocer su opinión o expliquen. Yo creo que lo peor que podemos hacer y que está ocurriendo lamentablemente es que se condena antes y entonces es muy difícil que haya un mínimo de confianza en las instituciones y en lo que tenemos que hacer para sacar esto adelante, porque estamos en una crisis grave de credibilidad institucional. En ese sentido creo que habrá que esperar si hay acusaciones sólidas de impuestos internos, de que ha habido falta o eventuales delitos, antes de que se sancione hay que suspender. Pero hay que esperar a que las cosas funcionen. De lo contrario, tú estás condenando a alguien y crucificándolo antes de saber si la verdad es esa o no. Esta forma de superar la crisis incluye a un pacto que pudiera significar impunidad, o efectivamente a usted le parece que lo mejor para superar la crisis es efectivamente que caiga quien caiga. A ver, yo creo lo siguiente, y voy a hacer un paralelo con algo que no es estrictamente correcto que lo haga, es con la lucha que dimos por los derechos humanos. Hubo varios intentos en Chile de poner punto final, de cortar los plazos, de decir 2 años más y se cierra. Felizmente, gracias a la presión de las organizaciones de familiares y de violaciones de derechos humanos, hubo una política muy firme de no ceder a aquello. Creo que eso lo ha hecho muy bien a la democracia, aunque tengamos 30, 40 años después juicios que continúan. Chile es el único país que hizo una transición en que se ha mantenido ese ritmo sin interrupción, sin punto final. Creo que lo peor para una democracia es poner las cosas debajo de la alfombra o cerrarlas. Esto tiene que aclararse. Eso también puede ser parte de un acuerdo. Yo creo que la sociedad lo pide, pero paralelamente con eso, cometeríamos un error con nuestro país si no hacemos los mayores esfuerzos para impulsar las reformas que se necesitan para enfrentar la situación en que estamos, en los partidos, en el Parlamento, en el sector privado, en el Ejecutivo, para que los estándares de probidad de Chile suban más y nos quedemos en mejor posición de la que estamos hoy día
y no caigamos en crisis como tienen otros países del mundo. Ahora, ministro, hoy, según Radio Bio Bio, ha dicho que en total, entre los indagados por eventuales boletas, habría un total de 50 parlamentarios, además de 3 ministros. Si se llegara a configurar un escenario parecido a ese, ¿tendría legitimidad el Congreso para tramitar precisamente proyectos que pongan solución a este problema? Yo diría 2 cosas. Primero, que aparentemente esto es más grande de lo que cualquiera podía suponer. También diría que esta es una realidad del sistema, que hay una falla del sistema de financiamiento de la política que ha llevado, antes del 2005, la ley que rige se aprobó el 2003, había libertad total, no había ni el más mínimo control. Y la plata llegaba directamente a los partidos. ¿Y a qué partidos? A los que estaban más ligados a los sectores empresariales de derecha. El 2005 se corrigió y se establecieron normas que han ayudado, incluso han ayudado a detectar las fallas de ahora. Esas son insuficientes y entonces hay que seguir. Ahora, ¿cómo se hace lo nuevo? Prescindiendo del Parlamento, prescindiendo de los partidos, prescindiendo de la ciudadanía y del Ejecutivo. No todos han tenido ese comportamiento y por lo tanto puede ser una minoría, y esa minoría hay que determinarla en función de un proceso judicial y de fiscalización bien objetivo, como el que se vio recién en la televisión incluso, que fue bastante educativo, de cómo genera confianza que eso se haga bien. Ahora, los proyectos tienen que ir. Yo creo que lo peor que podemos hacer los chilenos es desconfiar de todo. Hoy día estamos en las tasas de desconfianza más altas del mundo, Chile. Si eso es así, ¿cómo construyes tú lo nuevo? Si no es la política la que es capaz de reaccionar. Borramos la política y ¿qué tenemos? El vacío para el populismo. Entonces yo creo que tenemos que hacer transparencia total y al mismo tiempo buscar los acuerdos necesarios para hacer reformas de envergadura que permitan a Chile subir el estándar. Señor Villar, Radio Bio Bio señalaba que estos nombres de 3 ministros que estarían siendo investigados y de 50 parlamentarios eran conocidos tanto en La Moneda como entre autoridades de la nueva mayoría. Quiero preguntarle directamente si usted conoce esos nombres y si los conoce, le pedimos que los dé a conocer. No, no los conozco y no me sorprende, porque con el sistema que teníamos, en que no había ninguna posibilidad de financiar campañas porque los recursos del Estado o no habían, y después que los hubo, no hay sanción cuando te excedes. Eso hay que ponerlo, que hay una sanción. Y hay que poner también que determinadas violaciones de la ley nueva que tiene que salir puedan provocar la salida del parlamentario del sistema, de su curul, tiene que dejarlo. Entonces, no sé cuáles son los nombres, pero no me extrañaría que salgan más, porque el sistema tenía una naturaleza en que había financiamiento de los privados a la política y los políticos solicitaban financiamiento y los privados otorgaban financiamiento. Eso se limitó en parte, no se ha eliminado y es lo que corresponde hacer ahora. ¿Y quiénes son? Tiene que indagarlo la justicia, el fiscal, y luego tiene que investigarse. Yo creo, tenemos que hacer transparencia, pero no tenemos que condenar a priori, tenemos que delimitar el problema para ver cómo lo enfrentamos y tenemos que tener también una confianza en que los chilenos somos capaces de salir adelante de esta crisis comparado con otros países que no lo han podido hacer. Usted dice, esta era una falla del sistema. Lo que resulta incomprensible es que si entre los políticos había tanta conciencia de que el sistema estaba mal, estaba en manos precisamente de los políticos arreglarlo. Eran los mismos parlamentarios los que podían arreglarlo y tenían las herramientas legislativas para generar un sistema mejor. ¿Por qué, si había conciencia de que el sistema se prestaba para todas estas fallas, no lo corrigieron? ¿Quiénes precisamente podían hacerlo? Es cierto, y es por eso que en la declaración que hace la nueva mayoría y los presidentes plantean que aquí hay una responsabilidad de los partidos. Y eso incluso hay que ahondarlo y determinar en qué. Pero lo que no hay que olvidar es que todos los gobiernos de la concertación, y ahora también, ha habido intentos sucesivos de establecer un financiamiento público. Y ustedes recordarán que tanto en la ley que se aprobó el 2003, pero antes e incluso después, ha habido un rechazo siempre de la derecha que no otorgó los votos necesarios, con una lógica que hoy día los hunde a ellos, pero también están hundiendo al país. Y es que si a mí me llega más que al otro, tengo una ventaja. Al no poner ese límite, está pasando lo que ha pasado en muchos países europeos. ¿Para qué voy a hablar de Brasil? En Italia desaparecieron 2 partidos en su tiempo y después llegó Berlusconi, que fue mucho peor. Entonces, acá tenemos que actuar a tiempo. Y el sistema tuvo ese rechazo. Y yo espero que ahora lo que está enviado
de financiamiento público, entender que la política es un bien público y los partidos son instituciones públicas para resguardar el interés de los chilenos y del Estado, y abiertos, eso se imponga y estén los votos de la derecha para lograrlo. Pero si tú miras para atrás, hubo muchos intentos y todos fueron bloqueados. Sergio Vitar, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.